Vamos a concentrarnos en este momento entonces en la figura propiamente del colegio episcopal. Y lo vamos a encontrar a partir del canon 336. Dice el canon 336: el colegio episcopal, cuya cabeza es el sumo pontífice y del cual son miembros los obispos, en virtud de la consagración sacramental y de la comunión jerárquica con la cabeza y miembros del colegio, y en el que continuamente persevera el cuerpo apostólico, es también, en unión con su cabeza, y nunca sin esa cabeza, sujeto de la potestad suprema y plena sobre toda la Iglesia. Estamos en el canon 336. Nos damos cuenta entonces, de acuerdo a lo que este canon nos ayuda a descubrir, como tres elementos claves. Primer elemento, la cabeza es el sumo pontífice. Volvemos a la Lumen Gentium y toda la visión eclesiológica que plantea la Lumen Gentium, la reflexión de los padres conciliares. Nos damos cuenta que la cabeza es Cristo, el sumo pontífice, la cabeza del cuerpo episcopal. Para ser miembro de ese colegio, la norma presenta dos realidades: la consagración sacramental y la comunión jerárquica con la cabeza y con los demás miembros del colegio episcopal. ¿Quiénes son miembros entonces? Todos los que han recibido el orden episcopal, aunque sean solo obispos titulares. No es el caso de los obispos auxiliares o de los obispos que tienen algún trabajo o en la Santa Sede o solamente en el CELAM o solamente en la Conferencia Episcopal. Son titulares porque no tienen una sede. A estos de sede se llaman obispos residenciales. La comunión se manifiesta en la missio canónica, por la que se le asigna a un obispo el cuidado inmediato y ordinario de una parte del pueblo de Dios. O también, por medio de la misión canónica, se le confía a un obispo una determinada tarea. Por eso, estas dos realidades son fundamentales. Se requieren una a otra. De ahí que vamos a encontrar muchos obispos que se presentan, pero que no hacen parte de la Iglesia Católica. Por tanto, son obispos que no están en comunión. Muchas de las iglesias cismáticas la muestra es clara. Es la tercera cosa que nos muestra el canon 336, es que el colegio episcopal es sujeto de la suprema y plena potestad sobre la iglesia. Pero para lograr esto siempre requiere la cabeza, nunca sin la cabeza. Por eso requiere, para todas estas realidades, la, mm, digámoslo así, del consentimiento del romano pontífice. Tanto que vamos a ver dos figuras que son muy importantes en la Iglesia Constitución, que son la figura del Concilio Ecuménico y del Sínodo de los Obispos. Son dos figuras totalmente distintas que vamos a entrar a considerar nosotros enseguida, pero son dos figuras que nos ayudan precisamente a comprender esta realidad de, que tiene la visión de la Iglesia. Esta realidad que requiere siempre la cabeza, tanto que si el Papa llega a morir o renuncia cuando están en fase del Concilio Ecuménico o del Sínodo, cesa automáticamente lo que se esté celebrando, sea el concilio, sea el sínodo. Volvemos a la nota explicativa previa, ya habíamos mencionado, el sucesor de Pedro es supremo legislador para la Iglesia, pero también el colegio episcopal podrá hacerlo de una manera que ahora en la norma canónica lo vamos a mencionar, pero siempre con la cabeza, nunca sin la cabeza. Ya seguramente ustedes en la historia de la Iglesia habrán tenido la ocasión de estudiar el tema que se quiso denominar del conciliarismo, la figura de suprimir la figura del romano. Entonces, el colegio episcopal es sujeto de la potestad suprema y plena sobre toda la Iglesia, pero siempre contando con el Papa. Dentro de esa figura más representativa que tiene el Colegio de los Obispos, encontramos nosotros propiamente el Concilio Ecuménico, que es la actuación colegial y solemne del Colegio Episcopal reunido en un mismo lugar. Vamos a leer el canon
337. Parágrafo primero. La potestad del Colegio de los Obispos sobre toda la Iglesia se ejerce de modo solemne en el Concilio Ecuménico. Parágrafo segundo. Esa misma potestad se ejerce mediante la acción conjunta de los obispos dispersos por el mundo, promovida o libremente aceptada como tal por el romano pontífice, de modo que se convierta en un acto verdaderamente colegial. Parágrafo tercero. Corresponde al romano pontífice, de acuerdo con las necesidades de la Iglesia, determinar y promover los modos según los cuales el colegio de los obispos haya de ejercer colegialmente su función para toda la Iglesia. Miren ustedes que el actual ordenamiento canónico recoge la tradición de la Iglesia. Y dentro de la tradición hay una serie de instituciones que han favorecido profundamente la reflexión y la proyección del misterio de Dios dentro de los órganos colegiales, porque el Concilio Ecuménico no podemos perder de vista que es un órgano eclesial, que pertenece a la esencia misma de la Iglesia y la fortalece en su teología. Pueden mirar la historia y se van a dar cuenta cuántos concilios ecuménicos se han dado a lo largo de la vida de la Iglesia, que están recogidos en una obra que seguramente ustedes conocen, que se llama el Denzinger, y está ahí a lo largo de todos los siglos, y muchos de esos concilios, ven ustedes que el fuerte ha sido, por ejemplo, los concilios de los primeros siglos, fueron sobre todo en tema de definición dogmática frente a la figura de Cristo. Aparecen esas realidades que generaron tanta reflexión e incluso divisiones y polémicas en los primeros siglos. Pero descubrir entonces que ha sido una figura importante de participación de todos los miembros del colegio. Ese es un elemento que nosotros podemos ver. Hay que tener en cuenta que ya la Lumen Gentium en el número 22 lo dice, lo acabamos de escuchar en el canon 336. No hay concilio ecuménico si no es aprobado o al menos aceptado como tal por el sucesor de Pedro. Hay que tener en cuenta que el Concilio Ecuménico es una asamblea solemne del Colegio de los Obispos reunidos en un mismo lugar. Por eso los concilios asumen el nombre del lugar donde se desarrollan. Coja cada uno de los concilios y se dan cuenta de esa realidad. En el siglo XVI estamos hablando del Concilio de Trento, que fue el lugar donde se desarrolló el concilio. Incluso ese concilio estaba programado para realizarse en un pueblo que se llama Como, que es ahí entre Italia y Suiza, pero por las circunstancias políticas de ese momento y tuvieron que trasladarlo para Trento, quedó el famoso Concilio de Trento, y así tantos otros concilios que ustedes pueden saber. Es la asamblea solemne del Colegio de los Obispos reunidos en un mismo lugar, mientras que otras formas colegiales son extraconciliares, son modos de ejercicio de la autoridad suprema mediante la acción conjunta de los obispos dispersos por diferentes partes del mundo. Encontramos entonces nosotros que hay otras formas también de ejercer esta realidad del colegio episcopal, como es, por ejemplo, cuando se hace una consulta a todos los obispos, pero con el ánimo de que sea fruto, de que el concilio legisle, porque el concilio está puesto para responder a las necesidades de la Iglesia. Y aquí démonos cuenta que es que el concilio es un órgano legislativo. Los documentos conciliares son documentos que salen precisamente para organizar una determinada realidad en la vida de la Iglesia. El legislador ahí es el concilio. Yo he tenido que revisar a veces hasta tesis doctorales que ponen en las notas de bibliografía, por ejemplo, eh, Constitución, la Lumen Gentium, y ponen de autor al Papa Pablo VI. Inmediatamente lo pongo malo porque el autor no es Pablo VI, el autor es el Concilio Vaticano II, así con todos los documentos conciliares. Si ustedes miran su Concilio Vaticano II, se van a dar cuenta que aparece Pablo y siguen la firma de los demás obispos, porque es el concilio ecuménico en sí el que es legislador supremo. Volviendo al tema que les he mencionado tantas veces de la nota explicativa previa, fue precisamente en el respeto del Papa por el colegio episcopal, que no entra eso en el documento en sí mismo, sino que lo pone como una nota, como una especie de apéndice
en la nota explicativa previa para presentar unos elementos importantes. Ahora bien, ¿qué es propiamente lo que le compete al romano pontífice de acuerdo al Concilio Vaticano II? Fíjense que el canon 338 lo afirma, parágrafo primero, compete exclusivamente al romano pontífice convocar el concilio ecuménico, presidirlo personalmente o por medio de otros, trasladarlo, suspenderlo o disolverlo y aprobar sus decretos. Parágrafo segundo, corresponde al romano pontífice determinar las cuestiones que han de tratarse en el concilio, así como establecer el reglamento del mismo. A las cuestiones determinadas por el romano pontífice, los padres conciliares pueden añadir otras que han de ser aprobadas por el Papa. Nos encontramos nosotros entonces con 6 realidades que el canon 338 plantea en función de la tarea que se tiene en el concilio ecuménico. La primera que tiene el romano pontífice. La primera tarea que tiene es la de convocar. Es un derecho propio y exclusivo que corresponde al Papa en virtud de su primado, pues es a él a quien corresponde la iniciativa para reunir al Colegio de los Obispos o para autorizar el ejercicio de su potestad suprema. Y es también el único que puede obligar, porque no se nos puede olvidar que la asistencia al concilio ecuménico es obligatoria, no es una sugerencia, los obispos están obligados a asistir al concilio, cuando una vez que se cita al concilio, es una obligación del obispo asistir al concilio, lo mismo que a otros bautizados, el Papa puede determinar que otras personas asistan al concilio. Si bien es cierto que no tendrían potestad de votar porque no son parte del colegio episcopal, pero pueden ser llamadas en calidad de expertos, de veedores, estamos hablando del concilio ecuménico. Ahora, nadie entonces, de acuerdo a esto, puede convocar un concilio sin el consentimiento del Papa, porque la primera tarea es la de convocar. Ahora bien, el Papa no está obligado por ninguna necesidad absoluta a convocar un concilio, es absolutamente discrecional la figura del Papa. La oportunidad de convocarlo pues, depende de la propia reflexión que el Papa haga frente a la realidad que se está viviendo, teniendo en cuenta la necesidad, la utilidad común, porque no es el concilio un organismo que sea como periódico y constante, como si lo vamos a ver, por ejemplo, como una conferencia episcopal que se reúne 2 veces al año o qué sé yo, de acuerdo a los estatutos propios, podrán reunirse con mayor frecuencia. Esa no es la figura del Concilio Ecuménico. El Concilio Ecuménico no está ni siquiera programado para reunirse con cierta periodicidad, porque el concilio no es un organismo pensado para que haga como una reflexión sobre un determinado tema. Para eso va a estar el sínodo de los obispos, del que vamos a hablar en un momentico. Entonces, aquí me parece que es importante que caigamos nosotros en cuenta de esa realidad que no podemos nosotros desconocer, y es la de el convocarlo, que es absolutamente discrecional del Papa. Además de convocarlo, al romano pontífice le corresponde presidirlo. Lo puede hacer personalmente o por medio de un delegado. Realmente el Papa no está en todas las sesiones del concilio, pero sí pone a una persona que lo pueda estar presidiendo. La tercera realidad es que el Papa puede trasladar el concilio, porque ya dijimos que el concilio tiene que ser en un mismo lugar, es una asamblea especial reunida en un lugar. Por eso, el Papa perfectamente puede trasladar la sede en la que se celebra. Su convocatoria no está propiamente ligada a ningún lugar determinado. El Papa primero puede convocar a un concilio y luego cuando llega el momento de la asamblea en sí misma ya se determina a dónde es el concilio. Y también, así inicialmente el Papa ya ha dicho va a ser un concilio en el Vaticano, después lo puede pasar a algún lugar por algún otro motivo. O sea, eso no tiene nada que ver. La cuarta realidad es que lo puede suspender o lo puede disolver. Se trata de dos actos jurídicos distintos.
pues la suspensión puede decretarse simplemente con la intención de aplazar la celebración de unas nuevas sesiones del concilio, mientras que la disolución significa su clausura y terminación definitiva. Esas prerrogativas competen solamente al romano pontífice, es el único que puede hacer lo uno o lo otro. De ahí que no es potestativo de los padres conciliares el poder dejar simplemente de asistir al concilio. No pueden abandonar el concilio a su libre albedrío. Al contrario, es un deber, obediencia de los obispos participar del concilio cuando lo citan. De ahí que cuando el Papa, por ejemplo, ya lo dijimos, si muere, el concilio cesa. Sin embargo, no se disuelve. El nuevo Papa es el encargado de decir si el concilio continúa o si el concilio simple y llanamente se disuelve. Digámoslo así, en la fase de la muerte o renuncia del Papa, el concilio queda suspenso. La quinta realidad que nos muestra el canon 338 es que al Papa le corresponde aprobar los decretos o los demás documentos que surjan del concilio. Es la prerrogativa más importante que corresponde al Papa, pues es un requisito esencial para la validez de las decisiones conciliares. Una decisión conciliar sin la aprobación pontificia no tiene sentido. De ahí que los decretos solamente tienen fuerza obligatoria cuando son aprobados por el romano pontífice, juntamente con los padres conciliares. Tampoco tiene sentido si el Papa aprueba un documento que los padres conciliares han rechazado. Puede ser un documento papal, pero no puede ser un documento conciliar. Es la figura que nosotros... Y de ahí vemos que el concilio puede tener diferentes tipos de documentos. Ustedes conocen las constituciones, que son 4, pero también conocen una serie de decretos y luego también unos documentos más cortos que se llaman declaraciones, pero son documentos conciliares que de acuerdo a la categoría, no es el momento ahora de hablar de ellos, ustedes lo vieron en el libro primero, es el momento, ahí aparece cuál es la fuerza que tiene un documento u otro, sin embargo, son documentos de un concilio que tienen peso legislativo. Finalmente, corresponde al Papa la tarea de determinar el reglamento y las cuestiones que se han de tratar en el concilio. Ahí también pueden añadirse otras cuestiones que los padres conciliares quieran sugerir, pero es el Papa en última instancia el que determina el modo en el que el concilio se va a desarrollar y cuáles son las cuestiones propiamente que se van a tratar. Finalmente, podríamos nosotros preguntarnos, bueno, ¿quién tiene propiamente derecho a asistir al concilio ecuménico? Y la respuesta es muy simple, todos los obispos que sean miembros del colegio episcopal y solo ellos, tienen el derecho y el deber de asistir al concilio ecuménico con voto deliberativo. Fíjense que no dice que sean obispos residenciales, no dice que sean obispos titulares. Ya habrá en la nueva reglamentación un momento cuando aparezca un nuevo concilio frente a la figura de los obispos a quienes se les acepta la renuncia, ya esa será otra figura distinta, ya en su momento el Papa dirá que puede o que no, porque tampoco pues podrían obligar a un hombre anciano y enfermo, ya un obispo renunciado, que asista al concilio. Pero por ahora todos los obispos que están en ejercicio, sea como residenciales, sean como titulares, están llamados a participar. Vamos ahora entonces a la otra figura del colegio episcopal y es la figura propiamente del sínodo de los obispos. Que aparece a partir del canon 342. ¿Qué es el sínodo de los obispos? Vamos a mirar el canon 342. El sínodo de los obispos es una asamblea de obispos escogidos de las distintas regiones del mundo que se reúnen en ocasiones determinadas para fomentar la unión estrecha entre el romano pontífice y los obispos y ayudar al Papa con sus consejos para la integridad y mejora de la fe y costumbres y la conservación y fortalecimiento de la disciplina eclesiástica y estudiar las cuestiones que se refieren a la acción de la Iglesia en el mundo.
Démonos cuenta que la función principal del sínodo es la de favorecer una unión más estrecha entre los obispos y el romano pontífice y de auxiliar al romano pontífice con sus consejos en materia de fe y costumbres en cuanto al tema de la disciplina eclesiástica y en problemáticas relacionadas con la misión de la Iglesia en el seno de las realidades temporales, que toma como punto de referencia la voluntad del Papa que determina cada vez los ámbitos y las cuestiones que se han de someter a la reflexión, que es propiamente lo que los obispos brindan al Papa, sea en materia de fe y costumbres, sea en cuanto a la disciplina eclesiástica, sea en cuanto a la problemática relacionadas con obviamente con la misión de la Iglesia. Ahí es donde hay una función especial que los obispos tienen, que los obispos tienen que prestar. Eh, ¿Qué le corresponde propiamente al sínodo de los obispos? Fíjese usted que el canon 343 nos da la clave, corresponde al sínodo de los obispos debatir las cuestiones que han de ser tratadas y manifestar su parecer, pero no dirimir esas cuestiones ni dar decretos acerca de ellas, a no ser que en casos determinados le haya sido otorgada potestad deliberativa por el romano pontífice, quien compete en este caso ratificar las decisiones del sínodo. Fíjense que ahí hay la gran diferencia con el concilio ecuménico, porque el concilio ecuménico ya es de por sí un órgano legislativo. En cambio, eh, no es propiamente una realidad legislativa. La prueba está que no van todos los obispos al sínodo. Fíjese que en el canon 342 lo dice, es una asamblea de obispos escogidos de las distintas regiones del mundo, de acuerdo a la necesidad que se pueda tener en esa realidad. El canon sí prevé la posibilidad de que el sínodo goce de potestad deliberativa, pero para esto se la tiene que conferir el Papa. El Papa es propiamente el que le confiere esa potestad, porque no es propia, como sí va a ser propia en el caso del concilio. Veamos ahí las diferencias, es importante que las tengan presentes. Y hay que la potestad del sínodo es una potestad delegada por el Papa. Hay que tener en cuenta aquí que el voto del sínodo es un voto consultivo. Es un voto consultivo, no es un voto deliberativo, que sí es el del concilio ecuménico. El concilio ecuménico hay un voto deliberativo. En el sínodo hay un voto consultivo. Esa misma figura la vamos a encontrar nosotros, por ejemplo, allá a fase de las iglesias particulares, vamos a encontrar la diferencia entre los colegios consultores y el consejo presbiteral. El colegio de consultores tiene voto deliberativo, mientras que el consejo presbiteral solo tiene voto consultivo, como es el caso del sínodo. La autoridad de las conclusiones sinodales es del máximo nivel, no por la, en razón de la fuerza legislativa que tenga, sino que si el Papa convoca a un grupo especial de personas para que hagan una reflexión, pues sus conclusiones sin duda son importantes. Sin embargo, démonos cuenta que no es el documento sinodal el que se publica. Contrario, el sínodo es una reflexión, ya el Papa tomará algunos elementos del sínodo para un documento posterior. Generalmente es una exhortación post-sinodal, que ahora más adelante voy a mostrarles los sínodos que se han dado y se van a dar cuenta como de la mayoría de ellos ha salido que ayuda al Papa gracias a la reflexión que desde el sínodo se está haciendo. Ahora, ¿qué le corresponde al Papa? Si en el concilio ecuménico habían unas directrices precisas para el, el Papa, ahora en el sínodo van a haber otras. El canon 344 dice, el sínodo de los obispos está sometido directamente a la autoridad del romano pontífice, quien corresponde. Primero, convocar el sínodo
cuantas veces le parezca oportuno y determinar el lugar en el que deben celebrarse las reuniones. Segundo, ratificar la elección de aquellos miembros que han de ser elegidos según la norma del derecho peculiar y designar y nombrar a los demás miembros. Tercero, determinar con la antelación oportuna la celebración del sínodo según el derecho peculiar los temas que deben tratarse en él. Cuarto, establecer el orden del día. Quinto, presidir el sínodo personalmente o por medio de otros. Sexto, clausurar el sínodo, trasladarlo, suspenderlo y disolverlo. Fíjense ustedes que no me voy a detener ahí, pero ya hay unos elementos muy parecidos a los que habíamos comentado dentro de la figura del concilio, porque es el Papa en última instancia el que lo convoca, el que determina el lugar donde se celebra, aunque ahí a diferencia del concilio no recibe el sínodo el nombre del lugar, sino el sínodo recibe el nombre del objeto que se quiera tratar. Por ejemplo, cuando hubo un sínodo sobre la formación sacerdotal, o cuando hubo un sínodo sobre los laicos, o cuando hubo un sínodo sobre los religiosos, o ahora el sínodo que desde el año pasado viene en curso, que es el sínodo sobre la sinodalidad. En fin, fíjense que es el tema mismo el que propone propiamente el Papa y no el lugar donde el sínodo sea convocado, aunque de solito después del Concilio Vaticano II todos esos sínodos han sido en la ciudad, en la ciudad del Vaticano. De hecho hay un aula que se llama un aula del sínodo, precisamente por eso, porque después del Vaticano II este organismo, a diferencia del Concilio Ecuménico, sí ha tenido periodicidad, una periodicidad que ha querido darle el Papa desde el Papa Pablo VI, y entonces ahí está. Podríamos preguntarnos si el Papa es miembro del sínodo, como es miembro del concilio, porque fíjense que en el concilio son todos los obispos, con el Papa es un obispo, está en comunión con él. Ahora, el Papa es propiamente miembro del sínodo. Yo me inclino por decir que no, porque es una función consultiva. El Papa convoca a una serie de obispos y a otras personas que pueden convocar, aunque el fuerte obviamente en el sínodo de los obispos pues, tiene razón de ser en los obispos, para eso los está, por eso se llama sínodo de obispos, aunque puedan convocar a consultores o expertos de otras materias, pero el sentido mismo es convocar a los obispos, sucesores de los apóstoles, a participar de esta realidad. Pero es una función consultiva, de hecho, no tiene sentido que el Papa vote, porque es que al final es el Papa el que va a determinar cuáles son esas realidades que van a tener. Es un organismo, vuelvo y lo digo, de carácter consultivo, el sí. Ahora bien, ¿cuáles son esas diversos tipos de asamblea que nosotros vamos a encontrar en el sínodo? Encontramos tres tipos de asamblea: la asamblea general, la asamblea especial y la asamblea particular. La general es convocada con una periodicidad trienal para tratar cuestiones de interés para la Iglesia Universal. ¿Sí? Entonces hay un sínodo general, cada 3 años está programado. El especial es para tratar materias de incidencia limitada a regiones eclesiales particulares. Y el tercer tipo es el particular, que es citado, ha sido solo citado en 2 ocasiones, fue citado por el Papa Juan Pablo II, concretamente para Holanda y para Ucrania. Ahora, entre especial y particular, nosotros podemos encontrar que se diferencian por la composición, mientras que en la asamblea especial toman parte delegados elegidos según determinados porcentajes de las conferencias episcopales locales. En las asambleas particulares participan todos los obispos de las naciones interesadas. Por ejemplo, la especial sobre América Latina, sobre América, o sobre África, o sobre Asia, o sea, la Oceanía. Es imposible que todos los obispos de esos lugares asistieran. En cambio, como la particular, que solo han sido dos, como les decía ahorita, la de Holanda y la de Ucrania, pues el Papa convocó a todos los obispos de esas dos naciones. Ahora, ¿cuántos concilios, cuántos sínodos se han celebrado y de qué tipo han sido esos sínodos?
y después les puedo pasar este documentico, pero me parece importante que lo miremos en este momento. Fíjese usted, el, el sínodo general ordinario, ya como les dije, que es aquel convocado trinalmente para tratar cuestiones que interesan a la iglesia entera, ha tenido 15 sínodos. En cambio, el general extraordinario ha tenido 3, o sea, que ha sido citada por fuera de las fechas. Asambleas especiales, que son aquellas que tratan materias con incidencia limitada a una región eclesial, han sido 11, y las particulares, ya se las mencioné, que han sido 2 para Holanda y para Ucrania. Fíjense, por ejemplo, el general ordinario, me parece importante esto como dato importante para que ustedes lo tengan en conocimiento. Miremos las de Pablo VI. A Pablo VI le correspondieron 4 sínodos. El primero fue en el año 67, que fue en cuanto a la preservación y fortalecimiento de la fe católica, su integridad, su fuerza, su desarrollo, su coherencia doctrinal histórica. Luego, en el año 69, el tema fue el sacerdocio ministerial y la justicia en el mundo. Luego, en el año 74, el tema fue la evangelización en el mundo moderno. Y fíjense que de ahí salió el documento Evangelii Nuntiandi. Ahí les voy a poner en negrilla el documento que ha nacido. Fíjense que el sínodo se acabó el 26 de octubre y este Evangelii Nuntiandi nace el 8 de diciembre, sale a la luz, perdón, el 8 de diciembre de 1975. Los dos primeros sínodos no tuvieron un documento pontificio que lo respaldara. En cambio, casi todos el resto, lo vamos a ver, alguna otra excepción no, pero han tenido un documento y pues se llama exhortación post-sinodal, porque es fruto de posterior a un sínodo. Y en el año 77 hubo uno muy importante, que es el sínodo, fue el catecismo de nuestro tiempo. Y de ahí salió el documento Catequesis Tradende de 1979, pero miren, ese ya no lo publica Pablo VI, ese lo publica Juan Pablo II. O sea, el sínodo lo hace Pablo VI, del 30 de septiembre al 29 de octubre del 77. Pero el documento post-sinodal, miren que esa es la figura del Papa, eso es importante que nosotros tengamos eso presente. Ese documento posinodal sale 2 años después, el 16 de octubre del 79, y obviamente ya le corresponde al Papa Juan Pablo II. Juan Pablo II pues tuvo algunos sínodos más, fíjense que va del 5 al 10, en cuanto a sínodo general ordinario, porque ahora vamos a ver los especiales de, de Juan Pablo II, perdón. En el año 80 fue el primer sínodo que le tocó a Juan Pablo II, y ese es en torno a la familia cristiana, y de ahí surgió en el año 81 el documento Familiares Consorcio. En el año 83 el sínodo fue la penitencia y el perdón en la misión de la iglesia, y ahí sale un documento muy bonito que tendrán ustedes que reflexionar y leer para el examen de audiencia sin duda, que se llama Reconciliatio et Penitencia, del año 1984, el 11 de diciembre de 1984. Luego, en el año 87, el tema fue la vocación y la misión de los laicos en la iglesia y en el mundo, que es el documento posinodal del año 88, fue el Christi Fidelis Laics. Y nos vamos a dar cuenta que ya empieza en torno a la persona. Por ejemplo, ya en el año 1999 fue en torno a la figura del sacerdote. La formación, si el del 87 fue de los laicos, el del 90 fue de los sacerdotes. El tema del sínodo fue la formación de los sacerdotes en las circunstancias actuales, y de ahí surge el documento Pastore Dabo Vobis. Luego, en el año 94, le toca el turno a los religiosos. El sínodo fue la vida consagrada y su misión en la iglesia y en el mundo. Surge el documento del año 96, Vita Consecrata. Luego aparece en el año 2001, convocan al sínodo el obispo. Fíjense que ya la figura es del obispo. En el laico, el sacerdote, consagrado, ahora el obispo. En el año 2001, el obispo servidor del Evangelio de Jesucristo para la esperanza del mundo. Y de ahí salió el documento Pastores Gregis del 16 de octubre del 2003. Luego hubo un sínodo que ya convocó Juan Pablo II, pero le correspondió presidirlo a Benedicto XVI, y es la Eucaristía, fuente y cumbre de la Iglesia y de la misión de la Iglesia. Eso fue ya el, en el 23 de octubre del 2005. Sale el documento
Sacramentum Caritatis, que ya sale en el 2007, ya desde el Papa Benedicto. Luego Benedicto cita otro sobre la palabra de Dios en la vida de la misión de la Iglesia en el año 2008 y sale el documento Verbum Domini 10. Y finalmente el Papa Benedicto cita al sínodo la nueva evangelización para la tradición de la fe cristiana del 28 de octubre del 2012, perdón, del 7 al 28 de octubre del 2012, y ya es el documento posinodal, ya lo produce el Papa Francisco, que es la Evangelii Gaudium, de que sale precisamente de ese sínodo, este documento que ya lo produce el Papa Francisco, lo mismo que le había pasado a Pablo VI a Juan Pablo II con el sínodo que hizo Pablo VI, aquí le pasó lo mismo a Francisco con el sínodo que hizo el Papa Benedicto. Luego Francisco ha citado pues, dos sínodos generales. El uno fue en el 2015, Jesucristo revela el misterio y la vocación de la familia, aparece el documento Amoris Laetitia. Y en el 2018, del 3 al 28 de octubre, los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional, y surge el documento Christus Vivit. Bueno, luego aparecen los generales extraordinarios, que son tres, uno de Pablo VI, otro de Juan Pablo II, otro de Francisco. Acuérdese que extraordinario es un sínodo que está tocando un tema para la Iglesia universal, pero es extraordinario en cuanto no se lleva dentro del tiempo ordinario, como es el sínodo general, que sí tiene un ordinario cada 3 años. Entonces, el Papa, esto nos presenta el Papa de modo extraordinario, por eso se llama así. En el año 69, del 11 al 28 de octubre, Pablo VI citó uno, la cooperación entre la Santa Sede y las conferencias episcopales. De estos no han salido probablemente documentos posinodales, pero salen reflexiones que el Papa puede sacar en discursos o en homilías. Juan Pablo II, del 24 de noviembre al 8 de diciembre de 1985, hizo uno, 20º aniversario de la conclusión del Vaticano II. Y el Papa Francisco, del 5 al 19 de octubre del 2014, los desafíos pastorales de la familia en el contexto de la evangelización, siguiendo un poquito el sínodo que habíamos hablado ahorita nosotros, esta figura de que luego se fue en un sínodo ordinario, que va a salir Amoris Laetitia, que es este que aparece aquí del 4 al 25 de octubre del 2015, digámosle que eso lo antecedió un sínodo especial, que es más o menos lo que está pasando ahora con la figura del sínodo sobre la sinodalidad, que como saben tuvo una sesión en octubre del año pasado y ahora va a tener una segunda sesión. Todavía no me voy a centrar en ese tema ahora mismo. Luego han aparecido entonces unas asambleas especiales. Acuérdense que las especiales son aquellas que tratan materias de incidencia limitada a regiones eclesiales particulares. Y así es como lo vemos aquí. Fíjense ustedes que de algunos han salido documentos, de otros no. Por ejemplo, Juan Pablo II pues citó ocho, ocho asambleas especiales. En el 80 fue sobre los Países Bajos. En el 1991 sobre la Asamblea Especial sobre Europa. En el 2000, en el 1994 sobre África, y ahí surge Eclesia en África en el 95. Luego en el año 95 un especial para el Líbano, y aparece un documento en el año 97, una esperanza nueva para el Líbano. Luego en el año 97 la Asamblea Especial para América, y surge Eclesia en América en el año 99. Luego en el año 98 una Asamblea Especial para Asia, y surge Eclesia en África en el 99. Luego en el año 98 para Oceanía. Luego en el año 2000, perdón, en el año 99 para Europa, solo que el documento Eclesia en Europa sale en el 2003. Y ya luego Benedicto cita dos asambleas especiales, una para África, y ahí aparece en el año 2011 el documento Africa Munus, y otra para Tierra Santa, y sale en el 2012 el documento Iglesia en Medio Oriente. Finalmente, el Papa Francisco en el año 2020 citó una asamblea especial para la región panamazónica en octubre del 2019, ya no 12 de febrero del 2020, saca el documento Querida Amazonía. Esto aquí, un poquito
de cultura general para que ustedes tengan el conjunto. Este documento se los puedo pasar, me lo piden y se lo mando propiamente por el chat para que lo tengan. Vamos entonces ahora dentro de este sínodo a mirar cómo, cómo se desarrolla la asamblea en sí mismo. Vamos a encontrar que tenemos tres fases. La fase preparatoria, la fase asamblearia y las actuaciones conclusivas. En la fase preparatoria, nosotros, ¿qué encontramos? Entonces, está marcada por el procedimiento de nombramiento de los diferentes componentes de los que se trata en el canon 346. Ya ustedes lo podrán leer este documento. Posteriormente, la Secretaría del Sínodo elabora los denominados lineamenta, que son enviados a la atención de todas las instancias interesadas en la asamblea, la curia romana, los sínodos orientales, las conferencias episcopales, la unidad los grupos de religiosos, pues digamos así, las confederaciones de religiosos que existan, sobre la base de la sugerencia de los temas que se vayan a tratar. O sea, en esta fase preparatoria entra un buen número de personas a trabajar en esto y se le manda el instrumento laboris y luego con lo que las personas que son consultadas, que pueden ser consultados profesores, expertos en un determinado tema o, en fin, en la metodología que se quiera emplear de acuerdo al tema a desarrollar, ya aparece un documento que se va a llamar el Instrumentum Laboris. El primero es los lineamenta, sale de la Santa Sede y se lo mandan a los consultores o a las personas para que reflexionen, y como fruto de los comentarios que van a dar, surge lo que se llama el Instrumentum Laboris, que es el documento que va a orientar propiamente el sí. Entonces, esa es la fase preparatoria. Luego viene propiamente la fase asamblearia, que se desarrolla bajo la guía de los presidentes delegados, dos por el Papa. El redactor que se nombre recapitula los elementos surgidos de las discusiones, de las reflexiones, de la metodología que se haya empleado en el sínodo y todos esos puntos más sobresalientes va a elaborar un documento que se llama Elenchus Questionis. Es decir, es ahí donde de las cuestiones que se van presentando para lograr conformar al final una relatio finalis, ya es el documento final del sínodo, que es aprobado por los sinodales, o sea, las personas que participan del sínodo. Tengamos en cuenta que no se trata de un documento que tiene un poder legislativo, como lo vemos ahora con relación al Concilio Ecuménico. Aquí no se trata de esa figura, porque no lo tiene, sino que es un documento conclusivo. Una relación final, ¿para quién? Una relación final para el Papa. Por eso ustedes no van a ver las relaciones finales publicadas por ahí como si fueran documentos de un concilio, porque no lo son. Son la reflexión que los sinodales pueden hacer. Por eso hay que tener también cuidado, porque ahora con este último sínodo de la sinodalidad, escuchaba yo cómo tantas personas hablaban tantas cosas sin sentido y sin oficio. Entonces aparecía, como a este llevaron un grupo de personas que no son obispos también, entonces llevaron a cualquiera que yo voy a defender este tema, yo voy a defender esta idea, como si se tratara propiamente de una realidad demagógica en la iglesia, a ver como político cuando lleva una cuestión a resolver allí. El sínodo es una reflexión que se hace en conjunto. Nosotros no podemos perder de vista esto. Puede que yo tenga muchas ideas que son, pero la pregunta es, ¿esas son ideas conforme al Evangelio, conforme a la tradición, conforme al querer de la Iglesia? Son mis ideas, porque yo puedo tener muchas ideas propias contrarias al Evangelio. Si soy un sacerdote o una religiosa o un obispo. Entonces, es la reflexión en torno a lo que me está pasando. Finalmente vienen las actuaciones conclusivas por las cuales el secretario general pasa un informe, al Papa, y esto constituye la única fuente oficial de información capilar sobre todas las fases y sobre las vicisitudes y dificultades que han caracterizado los trabajos del sínodo. Y esas son como el desarrollo de la asamblea. Finalmente, si queda vacante la sede apostólica, ¿qué pasa? Esa es una pregunta que nosotros tenemos que saber contestar y ya les mencionaba
en relación al concilio y ahora en relación al sínodo. ¿Qué es propiamente lo que pasa? Tenemos que tener claro este elemento. El concilio ecuménico o el sínodo de los obispos se interrumpen ipso iure, es decir, por el mismo derecho. Fíjese, el canon 340 hace referencia a ese suceso en el caso del concilio ecuménico. Si quedara vacante la sede apostólica durante el concilio, este se interrumpe por el propio derecho hasta que el nuevo sumo pontífice decida continuarlo o disolverlo, en el caso del concilio. Y en el caso de el sínodo, el canon 347 hace referencia a esa realidad de la muerte del Papa en el parágrafo segundo, 347 parágrafo 2. La asamblea del sínodo queda suspendida ipso iure cuando, una vez convocada o durante su celebración, se produce la vacante de la sede apostólica y asimismo se suspende la función confiada a los miembros en ella hasta que el nuevo pontífice declare disuelta la asamblea o decrete su continuación. Entonces, esa es la figura que nosotros tenemos que considerar dentro de esta realidad del colegio episcopal. El colegio episcopal con esas dos actuaciones importantes a nivel de toda la Iglesia Universal, como es la de el concilio ecuménico y la del sínodo de los obispos.